Este gel quitadolores es de origen vegetal, quita el dolor más que cualquier otro y pocos lo conocen. Es muy utilizado en el deporte y en centros de rehabilitación física y es el número 1 para aliviar tanto el dolor muscular como articular, superando a todas las pomadas y ungüentos analgésicos que existen, por lo que cuando lo conocí, más nunca compré pomadas de farmacia. El gel terapéutico que les mostraré a continuación es de uso profesional con la ventaja de que lo puedes adquirir y tener en casa. Es un gel de crioterapia, es decir, con efecto frío, y está exento de ceras, de aceites y derivados del petróleo. El resultado es de acción rápida, penetra a profundidad y da un alivio prolongado. El efecto dura hasta 6 horas y se puede utilizar varias veces al día. Alivia el malestar muscular, incrementa la movilidad y acelera el proceso de curación de las lesiones. Veremos cómo se llama, qué ingredientes tiene, sus beneficios y el modo de aplicación correcta. Si es la primera vez que estás viendo mi canal, te doy la bienvenida. En este canal se comparten soluciones efectivas para que al fin puedas lograr tus metas, puedas librarte del dolor y de afecciones crónicas que no has podido resolver. Mi propósito es que conozcas el estilo de vida ideal que debes de llevar acorde a tu diagnóstico médico, con la finalidad de que mejores tu salud y tu calidad de vida de manera integral. Si no tienes ninguna dolencia, ¡wow! Mis felicitaciones para ti. Llegaste al lugar ideal para que aprendas a cuidarte y alimentarte correctamente, para así prevenir la aparición de enfermedades y evitar el envejecimiento prematuro. Aquí se comparten soluciones reales. Aquí se dice la verdad. Y regresando al tema de hoy, este gel maravilloso que pocos conocen se llama BioFreeze. BioFreeze es extremadamente eficaz en personas que no pueden dormir por la noche debido a diversos problemas musculares o articulares. El uso de BioFreeze antes de acostarte aliviará el dolor, permitiendo así un descanso prolongado. Mejora la rigidez articular, alivia los dolores musculares, ya sea por un golpe, por un espasmo, por fibromialgia, y alivia divino las contracturas y te las quita si lo usas por el tiempo adecuado. Alivia el dolor por torceduras, por tendinitis, contusiones, por artritis y artrosis. Alivia los calambres, las rampas y piernas y pies cansados. Y los dolores por la enfermedad de Osgood-Schlatter también los alivia muy bien. Lo puedes aplicar en las rodillas, en la muñeca, en el codo, en el pie, en el tobillo, en la cadera, en la espalda, en el cuello, en los hombros, en los cuádriceps, donde quiera que te duele un músculo o articulación. Contiene en su composición varios ingredientes como aloe barbadensis, más conocido como sábila. Contiene bardana, árnica, Boswellia carteri, más conocido como incienso o resina de incienso. Ilex paraguanensis, conocido como yerba mate, la famosa yerba mate, y melisa, también conocida como bálsamo de limón. El día de hoy hablaremos de los beneficios de estas hierbas medicinales para el alivio del dolor, ya sea dolor agudo o crónico. El árnica promueve la hidratación y la regeneración celular. Tiene propiedades descongestivas, calmantes, antiinflamatorias y activadoras de la circulación sanguínea. Es un fabuloso remedio natural para las luxaciones, golpes, traumatismos y torceduras. Alivia los dolores neuronales, articulares, reumáticos y musculares, facilitando la buena cicatrización de las heridas. Tiene propiedades cicatrizantes y descontracturantes. Esta planta medicinal es útil e ideal también para aliviar piernas y pies cansados, hidrata profundamente, generando sensación de alivio y ligereza y favorece el descanso, tonifica y revitaliza las piernas cansadas. El Ilex paraguanensis, mejor conocido como yerba mate, es una planta extraordinaria, muy consumida en Argentina, en Paraguay, en Brasil y Uruguay. Pero también se le conoce como hierba mate, mate, chimirrao en algunas regiones de Brasil, hierba de Paraguay y también como hierba de los jesuitas. La infusión de las
hojas de mate. Es una bebida tradicional de los pueblos originarios sudamericanos y también fue adoptada por los españoles, y hasta en el deporte está de moda su consumo, ya que mejora la resistencia de los jugadores. Pero, como les mencioné anteriormente, vamos a enfocarnos más en lo que es el alivio del dolor, que es sobre lo que trata este episodio. La inflamación tiende a dañar los tejidos, y más cuando es una inflamación crónica y duradera. Las lesiones producen disrupción de las células del tejido implicado, y esta tiene como resultado una alteración del metabolismo celular y liberación de sustancias y materiales que inician la cascada inflamatoria, regulada por mediadores químicos liberados en el medio extracelular por la ruptura de la célula al momento de la lesión. Y el ílex, o sea, la hierba mate, al tener excelentes propiedades antioxidantes, va a combatir la oxidación celular del área afectada para evitar el deterioro del tejido. Va a activar la circulación para mejorar el flujo sanguíneo y evitar acumulación de toxinas y sustancias que se forman durante el proceso inflamatorio, que dañan los tejidos blandos y lo que hay a su alrededor. Además, la hierba mate es rica en aminoácidos, en vitamina B1, en vitamina B6, en potasio, en magnesio, y favorece el proceso de recuperación de la zona adolorida. En la naturaleza existen varias especies de incienso. Este es de la especie Carteri, que es un gran antiinflamatorio y regenerador celular. Es un árbol milenario con propiedades sorprendentes que por experiencia propia lo puedo afirmar. Y sus propiedades son muchas, que si les interesa podemos hacer un video específicamente sobre el incienso. Sería maravilloso. La melisa es otra planta impresionantemente buena, que en este caso actúa descontracturando, y toda esa combinación de ingredientes forman una sinergia espectacular y se la pone más fácil al árnica para que pueda hacer su función sin obstáculos, y así hacen una excelente mancuerna entre todos, ya que al combinarlos en las dosis correctas se potencializa el efecto, y por eso el alivio es muy efectivo. Aquí les comparto una tabla comparativa entre el Biofreeze, otras marcas y el hielo, para que puedan ver los beneficios que provee el Biofreeze que otras marcas y el hielo no lo dan. Este es un producto que tiene mayor concentración de árnica e incienso que los de su competencia y es bastante potente, es un producto fuerte, por lo que está lejos de ser uno de esos productos comerciales supermarketeados que al final no solucionan nada y te hacen gastar el dinero por gusto. Si andas que ya no aguantas más del dolor, si ya has probado de todo y sigues con malestares, te reto a que sigas mis recomendaciones nutricionales y de estilo de vida, y además uses productos que te recomiendo, ya que a mí me dieron grandes beneficios. Así que usa el Biofreeze, conócelo, que tu cuerpo te lo agradecerá. Lo puedes encontrar en Amazon, en Mercado Libre o en un centro de rehabilitación física, si es que lo tienen y lo conocen, porque no en todas las clínicas lo manejan. Tengo muchos otros remedios y recomendaciones que hacerte, así que si no te quieres perder ninguno de ellos, suscríbete al canal y, muy importante, activa la campanita. De lo contrario, no te llegarán las notificaciones aunque te hayas suscrito. Para que te lleguen, tienes que activar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba contenido nuevo. Dosis y modo de aplicación del Biofreeze. Para mejor efecto, recomiendo usarlo de 3 a 4 veces al día, durante 5 o 7 días. Pero igual, dependiendo del grado de la lesión, puedes aplicarlo unos 10 días. A mí con 7 días me ha sido suficiente para quitarme las contracturas, los dolores de espalda y de rodilla. Mucho ojo con esto. Para aplicarlo no se puede frotar y frotar el producto, ¿ok? Muy importante que no lo hagas. Así que ponte una cantidad moderada en los dedos, con un poquito funciona bien. Lo distribuyes en la zona y levantas la mano. Y ya, así quedó. Deja que se seque solo y listo. Aquí les dejo un video de cómo aplicarlo. Miren, ustedes aplican una cantidad similar a esta, más o menos. Claro, depende de la zona donde van a aplicar. Si es en el cuádriceps, tienen que aplicar más cantidad, pero lo van a aplicar en diferentes partes. Ponen más o menos esta cantidad y luego difuminan. Hacen así. Ya quedó, difuminan acá, 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 y ya quedó bien aplicado el producto. No tienen que seguir frotando.
El producto seca rápido, no es grasoso ni pegajoso y viene en varias presentaciones. Viene en spray, en gel y en rolón. Si lo vas a usar en presentación de rolón, ¿cómo usarlo? Pues lo mueves tantito antes de aplicártelo, le quitas la tapa, te lo presentas en la piel y lo vas a deslizar solo una vez. Solo una pasada de un extremo al otro en el lugar del dolor. Si el área es ancha, como por ejemplo en el cuádriceps, lo vas a aplicar por pasadas una al lado de la otra, pero no es necesario poner una pasada encima de la otra. Es sencillo, tú aplícalo como más te acomode. Lo importante es que no satures ni frotes demasiado. Y no olvides lavarte bien las manos después de cada uso, porque si de casualidad te metes el dedo en el ojo, vas a ver las estrellas, literal. Si quieres aprender a nutrirte y alimentarte correctamente para controlar o librarte de tus afecciones físicas, solo tienes que ver cada uno de mis videos y poner en práctica lo aprendido y verás el giro enorme que le darás a tu salud para mejor. Si te interesa el contenido, comparte y si me quieres apoyar con un like, te agradezco de antemano. Gracias, gracias, besitos para todos. Espero te sean de utilidad mis consejos y si ya no quieres más seguir viviendo con dolores, ponme en los comentarios, no quiero vivir con dolor. Así sabré que te interesa este tipo de contenido y me esmeraré mucho más en compartir. Gracias por escuchar y quedarte hasta el final. Hasta la próxima.